Señores del Tercer Tribunal de Garantías Penales, con sede en esta ciudad de Guayaquil, abogada Daniela Quevedo en defensa del señor O.J. Simpson. Ante ustedes, con la debida consideración y respeto, tengo a bien exponerle los hechos tal como acontecieron y que serán acreditados en esta audiencia debidamente. En Los Ángeles, el día 13 de julio de 1994, a las 12:45 de la noche, el ruido de las sirenas no cesaba, pues había ocurrido una desgracia. Fueron hallados dos cuerpos sin vida, estaban en la entrada de un departamento. Las víctimas son Nicole Brown, de 35 años, ex mujer del tan reconocido deportista estrella del fútbol americano O.J. Simpson, y un hombre reconocido como Ronald Goldman, de la edad de 25 años. La policía encuentra pruebas, las cuales en su momento saldrán a la luz para su respectivo análisis e investigación. Obviamente, O.J. Simpson sería uno de los sospechosos de este crimen por ser la expareja de la hoy occisa Nicole Brown. La propiedad de O.J. Simpson queda a 4 kilómetros del lugar donde se suscitaron los hechos. A este lugar se dirigen los policías Bannater y Tom Lambs, y los detectives Ronald Phillips y Mark Foreman, quienes querían informar a Simpson sobre la muerte de su expareja, pero llamaron a la puerta y no recibieron ninguna respuesta. En el caso de que habían pasado ya 45 minutos y no salía nadie, Bannater ordena a Foreman que salte la verja para entrar a la propiedad privada y abra la puerta. Arnel Simpson, hija del jugador, que vive en la misma propiedad, escuchó pasos dentro de la misma y conversa con las autoridades informándoles que su padre había salido a un torneo, pero ella les dio el nombre del hotel en el cual él se hospedaba. La policía finalmente logró comunicarse con el jugador, dándole la noticia de la muerte de su expareja. Él asegura que tomará el próximo vuelo hacia Los Ángeles. 15 minutos más tarde, Foreman indica a Bannater que ha encontrado algo interesante, un guante manchado con sangre, parecido al que Bannater ya había encontrado en la escena del crimen. En ese momento, Bannater camina y ve en el piso un rastro de sangre. Llega el forense a la propiedad de O.J. Simpson y empieza a recoger muestras de sangre hasta el mediodía siguiente, exactamente 12:10 del día. 10 minutos después llega J. Simpson desde Chicago. La policía le está esperando. Él accede a la entrevista sin ningún inconveniente ni problema. Se dirige a rendir su versión a la comisaría central. Le preguntan cuándo fue la última vez que vio a su ex esposa y él contesta argumentando de que la última vez que la había visto fue en un programa de su hija de 9 años. Los detectives siguen interrogando a Simpson. Comentó que llegó de un torneo ubicado en Chicago y accede por voluntad propia a que le tomen la muestra de la sangre encontrada en el lugar de los hechos. La prueba de ADN da positivo. Es una mezcla de sangre de O.J. Simpson y de las dos víctimas. Para la policía, en este caso, pues O.J. Simpson es el principal sospechoso del crimen, y un día después del funeral de Nicole se emite directamente una orden de detención para O.J. Simpson. Un amigo de O.J. Simpson lee una carta de suicidio ante la prensa, en donde Simpson manifiesta entre letras que no soportaría que la gente que él tanto ama y quien lo ha llevado a la fama lo señale o lo culpe de algo que en realidad él no cometió. Bien, señores integrantes del Tercer Tribunal, ¿cómo puede ser posible que a las 12:41 la policía encuentre los cuerpos sin vida de las víctimas y el resultado de la autopsia demuestre que 2 horas antes de su hallazgo habría sido su muerte? Esto da a entender que murieron a las 10:41 aproximadamente. Mi cliente, el señor O.J. Simpson, se acercó al aeropuerto a las 9 de la noche. La policía recaba pruebas en el lugar de los hechos, tal como un guante con sangre, un gorro que le pertenecía a Jason Simpson, hijo de J. Simpson, del cual nunca se habló en este proceso. Según el detective Foreman, al ingresar ilegalmente al domicilio de O.J. Simpson, encuentra un segundo guante con sangre. Qué casualidad. ¿Por qué la policía entra a su domicilio sin haber hablado con O.J. Simpson?
ni poseer ninguna orden judicial. Existió negligencia en la recogida de pruebas, pues estas fueron contaminadas. No pueden recabar evidencias distintas con un mismo par de guantes, pues esto los hace ineficaces, según el artículo 76, numeral 4 de nuestra Constitución de la República. El artículo 11, numeral 2 de la misma, nos expresa claramente la no discriminación. Señores, existe racismo por parte del detective Foreman, ya que tenemos como antecedente que está comprobado que este sujeto se refiere de una forma despectiva y racista a personas de color. Una prueba clara y concisa de esto es el juicio en contra de Ronnie King. ¿Dónde está el arma con la que se cometió este delito? ¿Se la utilizó para cometer este crimen? Sí. ¿La encontraron? ¿Fue investigada exhaustivamente? ¿Encontraron las huellas dactilares de mi defendido? A pesar de haber encontrado un guante manchado de sangre dentro del domicilio de mi defendido, para así culparlo directamente, no se toma un detalle de suma importancia. Esos guantes no le quedaban a mi defendido. Por tanto, sugiero, debe de ser exculpado inmediatamente, pues no existen pruebas en su contra. Hasta aquí mi intervención.